Bautista aún lo vemos acá predicando, dice, entonces Herodes, el tetrarca, y ahí menciona también a esta Herodías, ¿verdad? Escuche bien, este Herodes no era judío, era gentil. Y sin embargo vemos que Juan el Bautista se preocupaba por él, ¿verdad? Y quería verlo venir a los pies de Cristo, quería que se arrepintiera de su pecado, ¿no? Y siendo que había tomado, en este caso sería a su cuñada como esposa, ¿verdad? Esta mujer, ahí lo dice claramente. Entonces dice, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas estas añadió además encarceló a Juan en la cárcel. Entonces vemos que Juan el Bautista, hermanos, predicaba. Vemos que era un mensaje personalizado, ¿verdad? Vemos que quería que el mensaje, ¿verdad?, llegara a las personas. Como el pastor, ¿verdad?, al predicar, el predicador, no estamos, queremos que Dios hable a cada uno de nosotros. Pero mucho de eso va a depender, hermanos, en cuál es nuestra actitud. En el caso, ¿verdad?, de Herodes, ¿verdad? No se olvide que este sería Herodes, Herodes el Grande, era el padre de este Herodes, ¿verdad? El imperio se había dividido en 4 partes y él estaba encargado de una de estas partes, Herodes. Pero su padre era realmente, obviamente que era perverso y pecador y todo, ¿no? Pero el padre tenía una tremenda, eso fue aquel, ¿verdad? Herodes el Grande, el que mandó matar a Jesús. ¿Recuerdan? Todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Mandó ejecutar a todos los niños. ¿Por qué? Porque no podía tolerar, ¿verdad?, la idea de que viniera otro rey. Decía, él era el rey. Entonces, pero no solo ejecutó niños, recuerda, escuche bien, ejecutó a una de sus esposas, la ejecutó porque tenía mal aliento. No se cepillaba los dientes la mujer o qué pasó, pero la ejecutó simplemente una mañana, no sé, que la mandó a ejecutar por eso. Y entonces vemos, hermanos, que era un hombre cruel, mató a varios de sus hijos porque tenía miedo que le arrebataran el reino, ¿verdad? Y un hombre bueno, pero como se dice, de tal palo, tal astilla. ¿No hay esa frase acá? Entonces acá su hijo, obviamente, era también igual de perverso. Era un hombre también, y también sanguinario, ¿verdad? Y Juan el Bautista, hermanos, ¿verdad?, le llamó la atención, si se quiere decir, lo confrontó con su pecado, ¿verdad?, y diciéndole, condenando que lo que él estaba mal. Y eso le costó, acá no nos dice, ¿verdad?, nos dice que lo fue, dice, una de las maldades más de Herodes, era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes, ¿verdad?, dice que lo mandó a la cárcel, y más adelante vemos que manda que sea ejecutado, ¿verdad?, que le corten la cabeza. Y para eso tenemos la historia acá, hermanos. Vamos a dedicar un poquito acá en Marcos, si puede ir a Marcos, y nos da más detalles de lo que pasó. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, y vemos un poco más de cómo fue Juan el Bautista ejecutado, ¿no?, torturado, si se quiere decir, ¿verdad? Ahí nos dice que solamente lo echaron a la cárcel, ¿verdad? Pero de ahí no salió, de la cárcel no salió, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Y entonces acá vemos un poco más de su historia. Dice en Marcos capítulo 6, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, estamos en Marcos 6, versículo 14. Muy bien.
Dice, otra vez lo leo, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. En otras palabras, acá vemos que está aterrorizado Herodes, ¿verdad? Porque su conciencia, obviamente, su conciencia lo torturaba, estaba asustado, ¿verdad? Porque escuchaba de Juan, de Jesús, y las maravillas que estaba haciendo y sus milagros, ¿verdad? Y su fama, y él pensaba que que Jesús era Juan el Bautista, y pensaba decir: ahora yo lo ejecuté, le mandé cortar la cabeza y ahora apareció, y no, yo le aseguro, hermano, no la estaba pasando bien Herodes. No podía dormir de noche, su conciencia lo seguía, ¿verdad?, de lo que había hecho, y estaba aterrorizado, ¿verdad?, de que decir: ahora Juan el Bautista resucitó. No era Juan el Bautista, sabemos, ¿verdad? Juan el Bautista no resucitó, pero sí era obviamente Jesús, ¿verdad? Entonces dice el versículo: otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Entonces, según Herodes, Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros decían otra cosa, ¿no? Y luego dice el 16: y al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. O sea, otra vez está diciendo: no, algunos decían: no, es Elías el que está predicando, pero acá Herodes decía: no, ese es el que yo decapité, a ese que le corté la cabeza, ese es el que anda ahí. Y no lo podían convencer de otra manera, ¿verdad? Su conciencia estaba un infierno acá en la tierra, ¿verdad? Antes de ir al infierno verdadero. Entonces dice el versículo 17, dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces acá vemos a Herodes, había prendido a Juan el Bautista. Obviamente era horrible estarlo, había encadenado en la cárcel, ¿verdad?, como un gran criminal, y ahí estaba, ¿verdad? Y ahora nos va a contar todo lo que pasó, ¿verdad? Y dice, Herodes dice se había tomado por mujer a la esposa, o una de las esposas, ¿verdad?, de Felipe, su hermano. Versículo 18 dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, dice, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le le escuchaba de buena gana. Acá vemos, qué impresionante, ¿no, hermanos? Herodes dice, reconocía la inocencia de Juan el Bautista, reconocía que Juan era un hombre bueno, que era un hombre que no hacía mal, y escuchaba el mensaje de Juan el Bautista. Era interesante, le daba oído, ¿verdad? Pero era un cobardón, era un cobarde, ¿verdad? Como muchas personas que están allí muy machos, ¿verdad?, para la cerveza y para andar ahí en tonteras, ¿verdad?, en el pecado, pero para las cosas de Dios son cobardes. Y yo he visto, ¿verdad?, me acuerdo bien cuando estábamos en México, ¿no? Y ya estaba un montón, como 4 o 5 hombres ahí afuera tomando cerveza y todo, ¿verdad? Y nos vieron venir, ¿verdad?, con nuestra Biblia, sabía que éramos cristianos, íbamos a hablar, ¿verdad? Y como agarraron así, buscando dónde irse, dónde esconderse. Nos tenían miedo. Y sin embargo ahí están de muy machos en la cantina, ¿verdad?, en el bar. Pero realmente son cobardes.
Hermanos, ser valiente es hacer la voluntad de Dios. Amén. Ser valiente es hacer lo correcto, eso es ser valiente. Amén. El hacer lo que los amigos nos dicen, escúchame bien tú, joven que estás en el liceo, jovencita, o en el hacer lo que hacen otros, aunque está mal, eso no es ser valiente, eso es ser cobarde. Los verdaderos valientes es decir, no, eso está mal y yo no voy a hacer eso, no voy a participar de eso, yo no voy a hablar eso. Eso es ser valiente, hacer lo correcto. Eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? Es fácil dejarse influenciar por otros, ¿no? Bueno, Herodes, acá estaba, ¿no? Que muy fuerte y todo, ¿verdad? Pero sabía él, ¿verdad? Que Juan el Bautista era inocente, que era un buen hombre, que no lo tenía que matar ni encarcelar, sin embargo lo hizo. Y la presión, ¿verdad? Por la presión. Dice el versículo 21, dice, o sea, la esposa esta, Herodías, ¿verdad? Dice que ya ella quería ver a Juan el Bautista, ¿verdad? Desaparecer. Dice el 21, pero viendo un día oportuno, acá vemos Herodías, ¿verdad? Se le da una oportunidad para matar a Juan el Bautista, dice, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Puedes imaginarte un poquito, a ver, todo pecado, ¿verdad? ¿No te revuelve un poco el estómago? ¿No te da asco ver esto, verdad? Así son el mundo, ¿no? Las fiestas mundanas y ver el pecado y toda la asquerosidad y todo eso, ¿verdad? Acá vemos, están ahí ya seguramente bien borrachos, ¿verdad? Y como todo, Herodes, viene la hija de Herodías, imagínate, ¿verdad? Viene, se pone a bailar ahí en sus danzas y dice que le gustó a Herodes. Y ahí viene y le dice, pídeme lo que quieras. Lo que quieras, yo te lo voy a cumplir, te lo voy a dar. Hasta la mitad del reino te doy, pídemelo. Ahí, muy hombre, muy macho, ¿verdad? Delante de todos. Estaba ahí toda su comitiva, ¿verdad? Sus amigos, como muy macho, muy hombre, ¿verdad? Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino, dice el versículo 23. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Ahí vemos esta mujer, ¿verdad? Obviamente diabólica, su oportunidad, ¿no? Seguramente que capaz que ella lo planeó, ¿verdad? Porque conocía bien las locuras de Herodes, ¿verdad? Y entonces capaz ella ahí, bueno, su hija ve, baila y capaz que te pueda hacer que te pida, bueno, ahí está, como que algo estaba planeado ahí, ¿verdad? Dice el versículo, bueno, viene le dice la madre, ¿qué pediré? Y ella le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Qué increíble, hermanos. Nos suena esto, no sé, ¿cómo? Pero así es el mundo, ¿eh? Así es el mundo. Estuvo un jovencito acá este sábado pasado, bien, hermano, es un niño, un adolescente, no sé, tiene 15 años. Y las cosas que dijo era, wow, algo impresionante, que todo lo que ese niño con 15 años ha vivido. Las cosas que dice, no, dice, cuando yo estoy en una fiesta, dice, dice, lo único que cuenta ahí soy yo y mi pistola. Dice, ahí no hay amigos, no hay nada. Con 15 años. Y así, hermanos, está lleno de gente, ¿no? Y por eso, hermanos, qué tremendo. Muchos de los niños que traemos acá, hermanos, viven ese tipo. Cosas que ni nosotros nos imaginamos, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, el ambiente en la casa, y es el pecado. El pecado.
¿Cuántos están viendo, no? Y ven a su papá y su mamá con diferentes hombres, mujeres, y ellos ven todo eso. Qué terrible, ¿no? Y bueno, y por eso debemos orar y debemos seguir. Había el doctor, un pastor de una iglesia, la primera iglesia bautista de Troy, Michigan, el pastor Harding. Ustedes lo conocieran, hermano, qué tremendo hombre. Qué tremendo hombre. Qué iglesia esa, algo impresionante. Una iglesia grandísima y ahí todos son ingenieros, abogados, profesionales. Una iglesia, algo impresionante, ¿no? Y el pastor Hardy nos llevó a comer. Y fuimos, su esposa estaba un poco enferma, entonces salimos solo nuestros hijos y Ruth y yo. Y empezamos a hablar, hermano, cosas yo ni idea que sabía. Y empezó a contarnos, hermano. Dice, su vida de niño era impresionante lo que él vivía. En las orillas de Chicago, en medio de todo el pecado, la violencia, todo horrible, ¿verdad? Un ambiente horrible. Y dice, por ahí llegó un día, dice, un hombre invitando a la escuela dominical. Y empezó, y dice, él comenzó a venir, hermanos, tenía 5 años. 5 años. Y lo llevaron ahí, que lo invitaron que viniera, y primero fue él y después sus hermanitos que eran un poco más grandes, y fueron en un ómnibus, venía un ómnibus, los levantaba y los llevaba a la iglesia con 5 años. Sus padres, su madre, y un desastre total, hermanos. Le hago la historia, ese hombre, ahora el doctor Mike Harding, el pastor de esa iglesia ahí. La esposa, hermanos, del doctor Chapo, que es el director de la universidad donde están los chicos allá en California, lo mismo. Le llaman bus kids, o sea, niños que vinieron en un ómnibus o una camioneta. Que sus padres no venían, pues comenzaron los niños, venían y esos niños fueron creciendo. Y esta mujer también, de un hogar desastroso, sus padres también, ella vino, se entregó a Cristo, comenzó a crecer, y la esposa del doctor Chapo. Y hermanos, hay gente que se ríe de nosotros. Una hermana ya dice, una hermana, bueno, Matilde, que ya no está más con vida, pero recuerdo, dice que una vez dijo Matilde, dice, qué raro, dice, una iglesia de niños, y ahí veo a ese pastor, lleva niños para acá y trae niños, qué cosa tan rara, dice. Un día iba a hablar con ella, le digo, no es solo para niños, Matilde, venga usted también. Le invitamos a todos, pero vienen muchos niños, está bien, pero usted también venga. Pero nunca voy a decir, una iglesia, qué raro. Y es que bueno, esos niños, ¿sabes quién son? Acá está una. Leticia. Leticia, nuestra primer jovencita que tuvimos. Una adolescente. ¿Cuántos años tenía Leticia cuando viniste? 16, 15, 15. Bueno, ya no eras tan linda. Pero no digas cuándo te casaste, cuántos edad tenías. Pero bueno. Bueno, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos acá este ambiente que estaba horrible, ¿no? Pero seguimos leyendo la historia, hermanos. Dice el 23, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey, dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. 23, y le juró, todo lo que me pidas daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. 25. Entonces ella entró prontamente al rey pidiendo, pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia,
mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué impresionante, hermanos, ¿no? El fin de Juan el Bautista. Algunos pueden decir un final trágico, un final horrendo, un hombre fracasó, pero sabemos que no. Un hombre que hizo, cumplió con su llamado, fue fiel y sabemos, acá lo vemos, entró y a disfrutar de la eternidad con Dios, ¿verdad? Y Herodes murió y una directamente al infierno, ¿verdad? Y una eternidad sin Dios, sin esperanza. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos, el ganador acá fue Juan el Bautista, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y todo, pero para él fue simplemente entrar a la gloria con el Dios, ¿verdad?, que él predicó. Bueno, nos termina el tiempo. Sigamos leyendo Lucas, hermanos, y como ya digo, vamos a estar ahora solamente los miércoles en Lucas.